Hola a todos. Hoy nos sumergiremos en uno de los relatos más detallados y conmovedores de la vida de Jesús, el Evangelio. Según San Lucas, han escrito por Lucas, un médico culto y compañero del apóstol Pablo. Este libro es como una biografía investigada dirigida a un hombre llamado Teófilo, para que conociera la verdad de las cosas que se le habían enseñado. A diferencia de otros evangelios, Lucas pone un énfasis especial en la humanidad de Jesús, su compasión por los pobres, los marginados y las mujeres. Es un relato lleno de detalles históricos, parábolas únicas y una profunda calidez humana. Prepárense para un viaje ordenado y fascinante por la vida del Salvador del mundo. El libro comienza antes del nacimiento de Jesús con una historia que parece sacada de una película. Un sacerdote anciano llamado Zacarías y su esposa Elizabeth, que no podían tener hijos, reciben una visita angelical. El ángel Gabriel le anuncia a Zacarías que tendrán un hijo, Juan, quien preparará el camino para el Señor. Zacarías duda y se queda mudo hasta el nacimiento del niño. 6 meses después, el mismo ángel Gabriel visita a una joven virgen en Nazaret llamada María y le da la noticia más increíble de la historia. Ella concebirá por el Espíritu Santo y dará a luz al Hijo de Dios, a quien llamará Jesús, la respuesta. Humilde y valiente de María es simplemente hermosa. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. María viaja para visitar a su prima Elizabeth, y en cuanto se saludan, el bebé en el vientre de Elizabeth, Juan el Bautista, salta de alegría. Es un momento poderoso que conecta las dos historias. Poco después, el emperador romano César Augusto ordena un censo, lo que obliga a José y a una María muy embarazada a viajar a Belén. La ciudad de David, al no encontrar lugar en la posada, se refugian en un establo, y allí, en el lugar más humilde que se puede imaginar, nace Jesús a unos pastores que cuidaban sus rebaños. En los campos cercanos son los primeros en recibir la buena noticia de un coro de ángeles y corren a adorar al niño recién nacido. Lucas nos muestra desde el principio que Jesús vino para todos, comenzando por los más sencillos. La narrativa avanza rápidamente a través de la infancia de Jesús. Lo vemos siendo presentado en el templo, donde dos ancianos justos, Simeón y Ana, reconocen proféticamente quién es. Luego hay un episodio único en la Biblia a los 12 años. Jesús se queda en Jerusalén después de la Pascua y sus padres lo encuentran en el templo, asombrando a los maestros de la ley con su entendimiento. Es la primera vez que vemos a Jesús hablar de los negocios de mi Padre. Pasan los años y la escena cambia al río Jordán, donde su primo, Juan el Bautista, está predicando un mensaje de arrepentimiento y bautizando a la gente, preparando el camino. Jesús mismo viene a ser bautizado por Juan, y en ese momento el Espíritu Santo desciende sobre él como una paloma, y una voz del cielo declara: «Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia». Inmediatamente después, Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, donde ayuna durante 40 días y es tentado por el diablo. Satanás le ofrece poder, fama y satisfacción inmediata, pero Jesús responde a cada tentación con la palabra de Dios, demostrando su perfecta obediencia al Padre. Al fortalecido y listo, Jesús regresa a Galilea y comienza su ministerio público. Entra en la sinagoga de su pueblo natal, Nazaret, lee un pasaje del profeta Isaías sobre traer buenas noticias a los pobres y libertad a los cautivos, y declara: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Su ministerio de enseñanza, sanidad y liberación ha comenzado oficialmente. Lucas nos presenta una serie de milagros y enseñanzas impresionantes. Jesús sana a un hombre con lepra, a un paralítico bajado por el techo por sus amigos, y llama a sus primeros discípulos, incluyendo a Leví, un recaudador de impuestos, mostrando que su llamado es para todos, incluso para los considerados pecadores. Luego elige a sus 12 apóstoles
y pronuncia el famoso Sermón del Llano, similar al Sermón del Monte en Mateo, pero con un enfoque aún más directo en las bendiciones para los pobres y las advertencias para los ricos. Les enseña a amar a sus enemigos, a ser misericordiosos como su Padre es misericordioso, y a no juzgar a los demás. El Evangelio de Lucas es famoso por sus parábolas, historias que revelan verdades profundas sobre el reino de Dios. Aquí encontramos algunas de las más queridas que no aparecen en otros evangelios. Está la parábola del buen samaritano, que redefine quién es nuestro prójimo, mostrándonos que la compasión no tiene fronteras. También está la inolvidable historia del hijo pródigo, una poderosa ilustración del amor incondicional y perdonador de Dios Padre, que celebra el regreso del pecador arrepentido. Estas historias revelan el corazón de Jesús, un corazón que busca y salva a los perdidos. A medida que el ministerio de Jesús crece, también lo hace la oposición de los líderes religiosos, los fariseos y los maestros de la ley. Lo critican por comer con pecadores, por sanar en el día de reposo y por desafiar sus tradiciones. Pero Jesús no retrocede. Con valentía, los confronta por su hipocresía y su legalismo, recordándoles que lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. El clímax de esta sección llega con la transfiguración, cuando Jesús sube a una montaña con Pedro, Juan y Santiago, y allí se transforma. Su rostro brilla como el sol, y conversa con Moisés y Elías una vez más. La voz del Padre confirma: este es mi Hijo, el escogido, a él oíd. Después de este momento glorioso, Jesús afirma su rostro para ir a Jerusalén. Comienza la última y más larga sección del libro en su viaje final hacia la cruz. En el camino, continúa enseñando y sanando. Enseña a sus discípulos a orar con la parábola del amigo insistente. Sana a 10 leprosos, pero solo uno, un samaritano, regresa para dar gracias. Se encuentra con un joven rico que no puede dejar sus posesiones para seguirlo, y luego visita la casa de Zaqueo, un jefe de recaudadores de impuestos, llevando salvación a su hogar y declarando que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Finalmente, Jesús entra triunfalmente en Jerusalén montado en un pollino, mientras la multitud lo aclama como rey. Pero en medio de la celebración, Jesús llora sobre la ciudad, lamentando su rechazo y prediciendo su futura destrucción. Pasa sus últimos días enseñando en el templo, respondiendo a las preguntas capciosas de los líderes religiosos y advirtiendo a sus discípulos sobre los tiempos venideros. Celebra la última cena con sus apóstoles, instituyendo el pan y el vino como símbolos de su cuerpo y su sangre, el nuevo pacto. Luego, va al Monte de los Olivos a orar, en una agonía tan intensa que su sudor era como gotas de sangre. Es allí donde es traicionado por Judas y arrestado. Lo que sigue es una serie de juicios injustos. Jesús es llevado ante el Sanedrín, luego ante Pilato, el gobernador romano, después ante Herodes y de vuelta a Pilato. A pesar de que Pilato no encuentra culpa en él, cede a la presión de la multitud enfurecida que grita: «Crucifícale». Jesús es azotado, humillado y obligado a cargar su cruz hasta el Gólgota. Lucas nos da detalles conmovedores de este camino, como las palabras de Jesús a las mujeres que lloraban por él en la cruz entre dos criminales. Pronuncia palabras de perdón: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Promete el paraíso a uno de los ladrones arrepentidos y, finalmente, encomienda su espíritu al Padre y muere. En ese momento, la cortina del templo se rasga en dos, simbolizando que el camino a Dios ahora está abierto para todos a través de su sacrificio. Pero la historia no termina en la tumba. Al tercer día, unas mujeres van a ungir su cuerpo y encuentran la tumba vacía. 2 ángeles les anuncian la noticia más gloriosa: no está aquí, sino que ha resucitado. Los discípulos al principio no lo creen, pero ese mismo día Jesús se aparece a 2 de ellos en el camino a Emaús. Ellos no lo reconocen hasta que parte el pan con ellos. Llenos de alegría,
regresan a Jerusalén para contarlo, y mientras hablan, Jesús mismo aparece en medio de ellos, mostrándoles sus manos y sus pies para que vean que es Él. Les abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras y les da la gran comisión a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre a todas las naciones. El Evangelio de Lucas concluye con la ascensión. Jesús lleva a sus discípulos a Betania, los bendice y mientras lo hace, es llevado al cielo. Ellos regresan a Jerusalén con gran gozo, alabando continuamente a Dios en el templo. Este final no es un adiós triste, sino el comienzo de una nueva era. La historia continúa directamente en el siguiente libro de Lucas, los Hechos de los Apóstoles, donde veremos cómo el Espíritu Santo empodera a estos mismos discípulos para llevar el mensaje de Jesús hasta lo último de la tierra. Gracias por acompañarme en este resumen del Evangelio de Lucas. Espero que te haya inspirado a leerlo por ti mismo y a descubrir la profundidad del amor y la compasión de Jesús. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos resúmenes bíblicos. Hasta la próxima.